Estimados estudiantes, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. La sección que vamos a ver hoy va a ser la número 3. Entonces ya les voy a mostrar lo que se encuentra en la plataforma y los temas que vamos a tratar. Entonces acá pueden observar los temas a tratar el día de hoy. Y los temas a tratar van a ser las clases de obligaciones tributarias y los tipos de tributos. El plan de clases va a ser revisión de la videoclase de la sesión y la solución al taller aplicable para exponer el día viernes 27 de marzo. Aquí van a encontrar las diapositivas del tema de hoy, la normatividad que aplica de la Constitución Política de Colombia y la actividad número 3 que está relacionada con una parte de contextualización y elaboración de la exposición para el día viernes, que van a exponer el día viernes. Entonces vamos a irnos a la diapositivas. Entonces aquí ven los dos temas a tratar el día de hoy: clase de obligaciones tributarias y tipo de tributos. La normatividad que aplica al régimen tributario colombiano está soportado lo podemos ubicar en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 338, artículo 95 numeral 9, en el artículo 215 y en el artículo 150 numerales 11 y 12. Entonces vamos a dirigirnos a ese archivo de la normatividad. Acá lo pueden bajar. Y aquí podemos observar el artículo 338 de la Constitución Política Colombiana. Dice que en tiempos de paz solamente el Congreso, el Congreso a nivel nacional, la Asamblea a nivel departamental, los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. Eso es lo que tiene que ver con tributos. La ley, las ordenanzas, los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos, pasivos, que ustedes ya están familiarizados con ese concepto, ¿cierto? ¿Cuáles son los sujetos activos? ¿Cuál es el sujeto pasivo? El sujeto activo, el que recauda, en este caso, el Estado, los departamentos, los municipios, y los sujetos pasivos son los contribuyentes, los que pagan el impuesto, los hechos generadores. Ellos van a decir cuáles son, sobre qué hechos es que yo voy a pagar impuestos, las bases gravables, las tarifas. Entonces, y esto pues cuando crean un impuesto lo hacen ya sea por ley a nivel nacional, por ordenanzas a nivel departamental y por acuerdos a nivel municipal. Ellos van a fijar las tarifas de las tasas y contribuciones que van a cobrar a los contribuyentes. Acá encontramos el artículo 95, solamente le dejé el fragmento que está relacionado con el sistema tributario, que dice que son deberes de las personas y el ciudadano contribuir al funcionamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad, porque ellos siempre que van a crear un impuesto tiene que basarse en los principios de justicia y equidad, y el otro es de progresividad. Recuerde que por eso es que nosotros nos obligan a pagar un impuesto, porque están basados o están autorizados por la Constitución Nacional. El otro artículo que tiene referencia al sistema tributario es el artículo 215, en el cual ellos se fundamentan. Dice, en estado de emergencia podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, que el presidente no hace parte del Congreso, pero en estado de emergencia, él podrá en forma transitoria establecer nuevos tributos o modificar los existentes. Y el artículo 150 que nos dice que corresponde al Congreso hacer las leyes, ya sabemos, ¿cierto? Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones. Entonces, una que está relacionada con la parte fiscal y tributaria es establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración. Pues dentro de las rentas, como vimos en la clase pasada, dentro de las rentas están los impuestos.
Establecer contribuciones fiscales, vamos a mirar qué es una contribución, y excepcionalmente contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley. Entonces, esto lo quería comentar, que es la normatividad en la cual ellos se basan para crear los impuestos. Ellos tienen la autorización, tanto el Congreso o tanto el Estado como el departamento como el municipio se basan en la Constitución Política colombiana. Bueno, encontramos el primer tema, que son las clases de obligaciones tributarias. Encontramos dos tipos de obligaciones, las sustanciales y las formales. Sencillamente las sustanciales está relacionado con la obligación de pagar. Eso es una obligación sustancial, que tiene que pagar un impuesto. Y eso está en el artículo 1 del Estatuto Tributario. Nos habla de esa obligación sustancial. Las otras obligaciones que tenemos son las formales. Pues para poder llevar a cabo este pago de impuestos, pues tenemos esas obligaciones formales, que son las que facilitan el cumplimiento de esa obligación, y esas obligaciones formales las encontramos en el título 2, libro 5 del Estatuto Tributario. Clases de obligaciones tributarias. Entonces, dentro de las sustanciales encontramos el pago de los impuestos. Eso es la obligación sustancial, pagar impuestos. Pagar impuestos. ¿Cuáles impuestos? Los diferentes impuestos, como el impuesto de renta, que lo pagamos sobre la utilidad. Cogemos los ingresos, le restamos los costos y gastos deducibles, y sobre esa diferencia que nos da el concepto de utilidad es que pagamos un impuesto llamado impuesto de renta. Quiere decir que parte de mi utilidad la vamos a compartir con el Estado. El IVA. El IVA es el impuesto al valor agregado por los consumos o las compras que yo haga de bienes o servicios. El impuesto nacional al consumo, también por lo que yo consumo en los bares, en los restaurantes, por el consumo de teléfono. Entonces voy a pagar un impuesto al consumo, entre otros. Entonces, dentro de las formales, para poder llevar a cabo, para poder cumplir con esa obligación, pues hay que declarar, ¿cierto? Hay que presentar una declaración a la DIAN, que es el que administra los impuestos del Estado. Entonces, a ellos le vamos a presentar una declaración de ¿qué? De mis impuestos. Otra obligación con las que tiene que cumplir las empresas es con certificar. Resulta que cuando yo hago pagos, el que paga retiene, ¿cierto? ¿Y cómo se llama eso? Lo que retiene se llama retención en la fuente, es un anticipo de impuestos. Entonces, por esas retenciones que yo hago como persona natural, puede ser, o como persona jurídica, por esas retenciones que yo hago, yo tengo que certificarle a la persona que le hice esa retención, porque para la persona va a ser el soporte válido para decirle a la DIAN, mire que ya le hice un anticipo de impuestos porque me retuvieron en mis pagos una X cantidad de dinero. Entonces las empresas están obligadas a certificar, a inscribirse en el RUT. Todas las empresas que nacen, ya sean personas bajo el nombre de una persona natural de carne y hueso, o una persona ficticia, que son esas personas jurídicas, ¿cierto? Que son las famosas SAS, las sociedades anónimas, las limitadas, las encomenditas simples. Ellas tienen que inscribirse en el RUT. En el RUT, eso lo hacen ante la DIAN. Y esa inscripción, en el RUT va a ir la información de la empresa, va a ir la información de las obligaciones, va a ir la información de las diferentes actividades a las que se van a dedicar, va a ir la información de los socios, de los representantes, del contador, del revisor fiscal, de si yo tengo sucursales, de si yo tengo establecimiento, oficina. Todo eso va a ir allá informado en ese documento que se llama Registro Único Tributario. Eso es una obligación formal. ¿Y por qué es importante? Porque allá voy a registrar toda mi información para que ellos tengan como una base de datos, ¿cierto? Y ellos con esa información se van a dar cuenta cuáles son mis obligaciones de impuestos que debo pagar. Facturar, eso es otra obligación. Resulta que con la facturación el Estado puede controlar los ingresos de la gente, y con base en esos ingresos ellos hacen unas declaraciones sombra para hacer unas proyecciones y unas estimaciones de cuánto es lo que deben pagar las personas.
Entonces, por eso es que ahorita están trabajando en el tema y ya algunas empresas ya comenzaron con la facturación electrónica, que ya les llega la información primero a la DIAN. La DIAN hace una revisión previa y se las manda de nuevo a un se las manda de nuevo a la empresa para que ellos les la envíen al cliente. Pero eso es una medida de control. Conservar los documentos. Esa es otra de las funciones formales, porque en caso de alguna revisión, muestre los documentos. Entonces dice, para efectos mercantiles, el periodo de conservación de los soportes contables es de 10 años, mientras que para efectos fiscales o fines fiscales es el mismo que se necesita para que la respectiva declaración quede firme. ¿Qué quiere decir? Que para efectos fiscales resulta que cuando usted presenta una declaración, la DIAN se toma 2 años para revisarla. Si es pasado estos 2 años la DIAN no se pronunció, quiere decir que ya no me puede decir si la declaración tenía alguna inconsistencia, ella no me puede hacer ningún requerimiento porque ya pasaron el tiempo que tenían ellos para su revisión. Importante la conservación de los documentos. Llevar contabilidad. Recuerden que todos los comerciantes están obligados a llevar contabilidad según el Código de Comercio. Acá es muy importante saber cuáles actividades son mercantiles. Dependiendo las que estén establecidas en el Código de Comercio, tenemos que tener claridad de cuáles son esas actividades, porque si una actividad que yo esté ejerciendo hace parte de esas actividades mercantiles, ya me obligan a llevar contabilidad. Reportar información exógena, eso es una de las actividades que se viene ahorita. ¿De qué trata eso? De reportar, todas las empresas deben reportarle a la DIAN la información de su contabilidad por terceros. Se la van a vaciar en unos formatos que ellos ya tienen establecidos. Hay unas fechas también establecidas para su presentación, porque si no lo presentamos en las fechas que ellos tienen establecidas, podemos tener sanciones, acarrear sanciones. Van a reportar tanto notarías como bancos, como empresas, todas las empresas, la mayoría de empresas jurídicas están reportando, personas naturales también que tengan sus negocios y que superen unos topes. Entonces casi que la DIAN tiene el 90% de la información de todos los ingresos, gastos, compras, inversiones, saldos en bancos, y con esa información ellos la toman y arman sus declaraciones sombra y ya sabe quiénes deben declarar y cuánto deben pagar. Y con eso es que ellos controlan, con esa información. Atender requerimientos de la administración, esa es otra de las obligaciones formales. Y mire que todo esto ayuda a que la gente tiene que pagar impuestos porque va a estar controlada. Ellos van a hacer cruce de información con todas estas obligaciones que las empresas tienen que cumplir a tiempo para ellos poder también tener la información a tiempo y poder hacer todos esos cruces de información. Entonces, atender requerimientos, eso es muy importante, porque si nos llega un requerimiento resulta que esos tienen sus tiempos y si no cumplimos con esos tiempos vienen las sanciones. Resulta que si cumplimos a tiempo con esos requerimientos podemos tener reducción de sanción. Entonces es muy importante responder estos requerimientos. Y todo esto va relacionado con el pago de impuestos. Inscribirse como responsable del IVA. El responsable del IVA son aquellos que venden productos grabados. Como persona jurídica automáticamente me vuelvo responsable del IVA. ¿Qué quiere decir? Que tengo que facturar, tengo que liquidarlo, tengo que declararlo. Y como persona natural puedo ser o responsable o no responsable del IVA. Ese responsable era el anteriormente llamado régimen común, o no responsable del IVA era el régimen simplificado, que si vendo productos grabados, pero por estar dentro de los topes del régimen simplificado no tengo ni que liquidarlo, ni que facturarlo, ni que declararlo. Es importante registrarse uno si es no responsable o es responsable ante el RUT, ¿no? Entonces, en resumen, esa obligación formal, todas estas obligaciones que mencionamos acá están orientadas a los procedimientos que deben seguirse para cumplir con la obligación sustancial, que es el pago. Al cumplir cada una de estas funciones,
ayuda a que la DIAN tenga toda la información, ¿cierto? Para conocer quiénes tienen la obligación de pagar X o Y impuesto. Tributos, segundo tema. Los tributos son aportes obligatorios, quiere decir que tenemos que pagarlos. No es que si queremos o no queremos, tenemos que pagarlos, estamos en el deber de pagarlos. Entonces, son esos aportes obligatorios que todo contribuyente es aquel el que desembolsa la plática, tiene que transferir al Estado. Es el que desembolsa o el que tiene la obligación también de recaudar, declarar y pagar, ¿no? Entonces, tiene que transferirse al Estado, al departamento, porque recuerde que vamos a encontrar impuestos nacionales, departamentales, distritales o municipales. Entonces se los transfieren tanto al Estado como al departamento o al municipio para que estas administraciones públicas puedan costear sus inversiones y realizar el mantenimiento de estas. ¿Qué tipo de tributos encontramos? Tasas, contribuciones especiales e impuestos. Es muy importante tener claro estos tres tipos de tributos, saberlos diferenciar. Entonces, dentro de las tasas, ¿qué son las tasas? Ese es un valor que cobran, ¿cierto?, esas administraciones públicas por un servicio estatal que ellos me presten. Y lo pago siempre y cuando lo utilice. Por decir algo, si yo no transito por las carreteras nacionales, pues no voy a pagar peaje, no lo estoy utilizando, pues no lo pago. Pero si yo salgo por las calles, estoy utilizando las carreteras, entonces tengo que pagar esa tasa que se llama por peaje, que se genera por el peaje. Cobran un peaje por transitar por las calles nacionales, carreteras nacionales. O también aeroportuaria, también hay un cobro, una tasa por el uso de la vía aérea. También hay tasas por el uso de los servicios, por utilizar los servicios públicos y domiciliarios. Esas son las tasas. Las contribuciones son compensaciones que se pagan por la realización de una obra con fines de beneficio común. Están construyendo un parque, están construyendo una vía principal, están construyendo un puente que hace que se valorice mi bien, porque pasa por donde yo vivo, pasa por donde tengo mi edificio, mi casa. Entonces, me van a cobrar casi que yo estoy ayudando a pagar esa inversión en la que ellos incurrieron, ¿cierto? A mí me toca ayudar a pagar, entonces lo cobran por medio de contribuciones. Tenemos como ejemplo las valorizaciones. Eso se paga por tener propiedades que se beneficien por esas inversiones que están haciendo ellos. Y el otro tributo es el impuesto, que el impuesto es el valor que una persona con capacidad económica, ya sea porque recibe un ingreso de sueldo, de utilidades, debe pagar obligatoriamente. Tanto las tasas como las contribuciones como los impuestos hay que pagarlos obligatoriamente, no es si quiero. Bueno, y ahí está como la diferencia. Una tasa la pago es cuando utilizo el servicio estatal, porque si no lo utilizo, pues no lo pago, pero si lo utilizo estoy obligada a pagarlo. Una contribución es cuando hacen una inversión, una carretera, un puente, un parque, ¿cierto?, una vía principal importante. Entonces, esa es una inversión que está haciendo el Estado, me va a beneficiar, entonces yo contribuyo, ¿cierto?, de una forma al Estado para su mantenimiento y también para como recuperar la inversión que hicieron ellos ahí en esa nueva construcción. Entonces, a diferencia del impuesto, el impuesto sí es algo que un valor que cobran ellos para poder también mantenerse, porque ya no van a vivir solamente de las contribuciones y las tasas. Entonces ellos necesitan plata para su funcionamiento, para seguir invirtiendo, ¿cierto?, en obras, y cobran para eso impuestos. Entonces el valor que una persona con capacidad económica debe tener, debe pagar, ¿cierto? Pues si yo gano, pues yo dice, venga, usted gana, entonces contribuye con el Estado, obligatoriamente al Estado para la realización de una inversión pública y su mantenimiento. Su cumplimiento no origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de la tasa,
que yo sí estoy recibiendo un servicio y lo estoy utilizando, o me estoy beneficiando porque me hicieron una calle principal o una carretera principal por donde yo vivo, me estoy beneficiando, mi bien se va a valorizar. En ese caso, el impuesto no hay una contraprestación, simplemente yo estoy obligada a contribuir con el Estado. Entonces, dentro de los impuestos encontramos el IVA, la renta, el impuesto nacional al consumo y el ICA. Si miramos, los tres primeros son un impuesto a nivel nacional, o sea que lo crean por ley, lo crea el Congreso. Y el ICA es un impuesto a nivel municipal, o sea que lo crean es por acuerdos, la asamblea. Hacen los cambios, si quieren hacer algún cambio de tarifa, entonces generan un acuerdo, si quieren hacer un cambio de tarifa, tiene que ser por ley, en el caso del IVA, la renta y el impuesto nacional al consumo. Recuerde que el IVA antes estaba en el 16, ya está en el 19, anteriormente había más tasas, ya hay solamente 2 tasas, entonces eso lo hacen es por ley. Dentro de los impuestos encontramos los directos y los indirectos. Importante saber la diferencia o poderlos conocer qué es el uno y qué es el otro. Los directos son aquellos, depende de la capacidad económica de los contribuyentes. O sea, a mí me van a cobrar un impuesto porque el Estado está autorizado para eso, por lo que yo me gano, ¿cierto? Ya sea por sueldos o por utilidades si tengo una empresa. Y también me van a cobrar directamente, me van a sacar de mi bolsillo, me van a cobrar y me van a poner a declarar por mi patrimonio, por mi propiedad, por mis vehículos. Voy a pagar un impuesto por mi patrimonio, entre otros. Y esos pues me lo van a cobrar directamente. Yo soy la que tengo que responder ante la DIAN. Yo soy la que tengo que declarar, tengo que hacer el pago, si no voy a tener sanciones y voy a incurrir en intereses de mora también. Entonces, dentro de esos impuestos indirectos está el impuesto de renta y el impuesto sobre la propiedad. En los indirectos es donde yo pago, pero no soy responsable de declararlo y de cancelarlo directamente a la DIAN. Eso lo hacen por medio de intermediarios. Entonces, este está asociado a los gastos que realizan los ciudadanos en la obtención de un bien o servicio y se pagan al instante. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son? En este caso es el IVA. Yo voy y consumo un bien, voy y consumo un servicio, voy al restaurante, voy a que me le haga mantenimiento a mi vehículo, entonces me van a cobrar por ese consumo que yo haga, me van a cobrar un impuesto. Yo lo pago inmediatamente, ¿cierto? En el momento, pero no soy la que tengo que declararlo, ni soy la que tengo que recaudarlo, ni responder jurídicamente hacia el Estado. Son esos intermediarios. Entonces, ya ustedes saben, yo voy, compro en el supermercado, ¿cierto? Pago el IVA, le pago el IVA a ellos, pero ellos son los encargados de recaudar, declarar y pagarlo. Son los responsables jurídicos ante el Estado. Lo mismo pasa con los aranceles y con el impuesto de timbre. En el caso de los documentos, una chequera también tiene impuesto de timbre. Acá en este caso el banco es el que recauda, igual que el 4 por mil. El banco lo recauda, ¿cierto? Pero es el banco, ahí ellos son los intermediarios. Yo lo pago, pero el banco es el encargado de recaudar, declarar y pagar. En caso de que no cumplan con esas obligaciones formales, ¿cierto? Tendrían que pagar sanción. Entonces vamos a mirar, o acá podemos observar que los impuestos los tenemos a nivel nacional y lo promulgan por una ley, a nivel departamental con una ordenanza y a nivel municipal con un acuerdo, porque así como la nación necesita de esos impuestos para sostenerse, los departamentos y los municipios también necesitan de impuestos para su mantenimiento y sostenimiento y también para realizar sus inversiones. Entonces ellos también pueden crear, ya miramos los artículos de la Constitución Nacional, y ellos pueden hacer la creación de un impuesto donde deben establecer cuál es el sujeto activo, el sujeto pasivo, las bases gravables, qué es lo que van a gravar, sobre qué van a cobrar un impuesto, ¿sí? ¿Cuál es la tarifa que van a cobrar? Recuerden que últimamente se creó el impuesto a las bolsas, que lo que buscaban era disminuir la contaminación.
del medio ambiente. Acá dentro de los impuestos nacionales, entonces encontramos el impuesto de renta. Esta D quiere decir que es directo y la I quiere decir que es indirecto. Entonces, directamente sí, sale mi bolsillo, yo soy la que tengo que responder jurídicamente, económica y jurídicamente ante el Estado, o ante el municipio o ante el distrito. Ahorita miramos cuáles son los impuestos a nivel municipal y a nivel distrital. El IVA es indirecto porque yo pago, pero no respondo jurídicamente, declarando, recaudando y pagándolo al Estado. Por eso es indirecto. El impuesto nacional al consumo, el impuesto a la cerveza es un impuesto nacional, los gravámenes a los movimientos financieros también es un gravamen nacional, quiere decir que la plática va para el Estado, lo que recaude por ese impuesto. El impuesto al timbre nacional, el impuesto al nacional al carbón y el impuesto a la gasolina. Dentro de los impuestos municipales, mire que acá encontramos el ICA. El ICA es un impuesto municipal, quiere decir que el municipio es el que va a coger la plática de este ICA porque el ICA incluso fue creado por el uso de la ciudad. Como estamos hablando de la ciudad, entonces ellos crearon este impuesto, pues para mantener la ciudad al día. Impuesto predial unificado es un impuesto municipal, quiere decir que la plática que yo pague por impuesto predial de vehículos, de delineación urbana, de azar y espectáculos y de semaforización es plata que le va a entrar al municipio. Y al departamento, ¿por qué le va a entrar plata? Por impuestos al consumo de la cerveza, licores, cigarrillos y tabaco. Y aquí miramos que estos son bastante elevados, ¿cierto? Y lo que busca la creación de ese impuesto es desestimular el consumo, pero lo que produce son grandes problemas de evasión. Entonces aquí es donde tiene que tener en cuenta la asamblea, que es la que crea estos impuestos, las que lo modifican, les cambian las tasas, las bases, tiene que tener en cuenta los principios de equidad, progresividad y eficiencia, ¿no? Porque muchas veces pueden pecar por el tema de la eficiencia, cobran muy altos, pero también hace que se disminuya el consumo y afecta el crecimiento económico porque no le está entrando plata al departamento. Impuestos al registro. Nosotros pagamos un impuesto al registro cuando hacemos el registro ante Cámara de Comercio. Entonces, todo lo que se pague por impuesto de registro ante Cámara de Comercio va para los departamentos, sobre tasa a la gasolina y a la CPM. Acá encontramos entonces unas imágenes donde vemos los diferentes impuestos y acá pues a ver no está un impuesto municipal, ¿cierto? Impuesto nacional 4 por 1000, impuesto nacional al consumo, impuesto de renta, el IVA, impuesto a las bolsas, impuesto de timbre nacional, el impuesto que pagan los exportadores e importadores. Acá tengo una frase para que reflexionemos y dice que las oportunidades no ocurren, las creas tú. Esto es muy importante porque nosotros nos estamos formando como profesionales y nosotros somos los que tenemos que mirar la forma de crear, de ser creativos, de generar valor agregado a nuestro servicio para que se den oportunidades y mejores oportunidades, ¿cierto? Listo, acá vamos a mirar la actividad que tenemos para el día de hoy, que es la exposición que van a hacer ustedes el día, perdóname, actividad. Van a trabajarla, la van a trabajar hoy y con lo que trabajen hoy es lo que van a exponer mañana. Igual pues la tienen que terminar, ¿no? Actividad, de acuerdo a lo visto en clase, bueno, esta parte de arriba ya la conocen ustedes, ya están familiarizados. Acá dice que la actividad es de contextualización, de acuerdo a lo visto en clase y a las consultas que realicen sobre el tema, complete el siguiente cuadro. Entonces acá me van a relacionar cuáles son los impuestos, aquí tanto a nivel nacional como distrital como municipal, me los clasifican entre indirectos y directos, me van a mencionar las diferentes tasas que hay y las diferentes contribuciones. Van a hacer este segundo punto, que va a ser el de la exposición. Dice que con base en los temas vistos hasta hoy en clase, cada uno de ustedes preparará una exposición para el día de mañana, viernes 25 de marzo, en donde expondrán
las respuestas a los siguientes 10 interrogantes con casos y argumentos técnicos disciplinares claros y coherentes. Ya ustedes tienen conceptos básicos, ¿no? Entonces es muy importante que ya hablen con los conceptos técnicos y argumenten también de acuerdo a casos vividos y a casos reales. Para lo anterior, cada uno de ustedes contará con 15 minutos para la exposición. Para este se requiere contar con una herramienta que le permita ser creativo en su presentación. ¿Cuáles son los interrogantes? Explique mediante un ejemplo las clases de obligación tributaria. ¿Sí recordamos cuáles son las clases? Formales y sustanciales. Entonces me lo van a explicar mediante un ejemplo, como en sus propias palabras. Explique también con sus propias palabras qué es tributo. Entonces me van a decir, profe, yo entiendo que el tributo es esto y esto y esto. Recuerde que debe cumplir unas características y una de ellas es que es obligatorio, ¿cierto? Que lo pagan los contribuyentes, bueno, etcétera, etcétera. O los ciudadanos. ¿En qué nos beneficia tributar? Tercera pregunta, menciona una diferencia entre tasa, contribución e impuestos. ¿Por qué existe tasa, contribución e impuestos? ¿Qué es lo que lo diferencia la una de la otra? Escoja un impuesto y mencione el objetivo de su creación. ¿Por qué lo crearon? ¿Con qué finalidad crearon ese impuesto? Tanto el municipio, o porque lo creó el distrito, o porque lo creó el departamento, o porque lo creó el estado. Mediante un ejemplo también explique un tipo de tasa. Entonces me van a decir, mire, profe, en tal ciudad existe esta tasa que trata de esto y esto, lo están cobrando por este motivo y con este objetivo. Comente un tipo de contribución que cobran en la ciudad o en cualquier parte del país. En este caso mencione en qué ciudad lo cobran. Mediante un ejemplo, explique la diferencia que hay entre impuesto directo e indirecto. Lo que se busca es que yo pueda mirar si para ustedes está claro los conceptos, si es clara la información que se les está dando. ¿En qué caso crean impuestos como medidas para desincentivar o desestimular? Entonces, ¿cuándo se hace? ¿En qué casos? Me van a mencionar que crean esos impuestos fue para esto y esto. Exponga uno de los interrogantes que se tenían para el foro de la actividad número 2. Recuerde que la actividad 2 no la hemos socializado, entonces la vamos a socializar aquí en la exposición. Van a escoger uno de las preguntas, de los interrogantes, y lo van a exponer. Cree un interrogante sobre los temas vistos y explique su respuesta. Entonces espero que sea clara la información. Cualquier inquietud, ustedes ya saben, por correo, por el grupo que creamos de WhatsApp. Igual lo que se busca acá es evaluar lo que hemos visto, y pues ustedes ya tienen bases, ya de acuerdo a las actividades que han presentado veo que también tienen conocimiento sobre el tema, que se les facilita además. Entonces la idea es socializar los temas y compartir ideas también nuevas, casos nuevos. Acá dice pues que hay que realizar la publicación mediante el uso de herramientas, entonces una herramienta creativa que les ayude para la exposición. Pues deje que una imagen habla más que una imagen dice más que 1000 palabras, perdón. Cite todo el material bibliográfico importante bajo las normas APA y que contenga fuentes fidedignas. Aquí la idea es entonces que ustedes trabajen en ese tema que va a ser el tema de exposición, y de 9:50 a 10 de la mañana me estén enviando a mi correo el link de la actividad desarrollada, donde se encuentra la actividad desarrollada, y pues si no lo han terminado completamente me mandan lo que han avanzado como para yo revisar y mirar qué se tiene y qué es lo que van a ustedes a exponer con anticipación, y pues le haré las observaciones al respecto. Si se trabajó con herramientas web o las diapositivas trabajadas, el material pues es la normatividad que les adjunté, que ya la acabamos de revisar, de la Constitución Política. Tienen también las diapositivas de la videoclase y la videoclase. Ahí les voy a mandar el link de la videoclase.
Las palabras clave están relacionadas con el tema de hoy: clases de obligaciones, tasas, contribuciones, impuestos. Y pues ustedes ya conocen la rúbrica, importante que ustedes la tengan clara porque eso es lo que se evalúa en cada una de las actividades y pues también en la exposición se va a evaluar. Listo, entonces éxitos, manos a la obra y nos estamos hablando, nos estamos comunicando. Yo estaré muy pendiente de ustedes, que estén muy bien.